Bienvenidos a todos a este primer seminario del año del sanatorio del Servicio de Cardiología de la Unidad Cardiovascular del Sanatorio Allende. Vamos a compartir un segundito la pantalla. Bueno, mi nombre es Viviana Arias. Les voy a presentar el seminario y vamos a iniciarlo. Este primer seminario de avances en prevención cardiovascular, un enfoque basado en el manejo integral del paciente. Les cuento la agenda un poquito. En la agenda vamos a presentar a nuestros invitados. Posteriormente vamos a presentarles y discutir 2 casos de vida real y vamos a intentar cerrar con algunos mensajes finales. La idea es hacerlo bien interactivo y vamos a aprovechar el expertise de nuestros 2 invitados, el doctor Augusto Lavalle Cobos y el doctor Pablo Rodríguez, que cada uno en el área de prevención tienen una amplísima carrera y, bueno, currículums demasiado abultados para resumirlos, pero bueno, vamos a aprovecharlos y mucho. Así que para empezar rápidamente e ir directamente al grano, la doctora Soledad Castelli les va a contar la primer paciente. Sole. Hola, buenas noches. En realidad lo presento yo, Vivi, a Perdón, este perdón, caso. mil No disculpas. pasa La nada, no pasa doctora nada, Georgina Paitoli. no pasa nada. Este es un caso de consultorio, es una paciente de 36 años, Andrea, ella es profesora de educación física. El motivo de la consulta, la consulta cardiológica, es un apto cardiovascular, es una paciente activa, de vida saludable, sin tóxicos, que viene con unos estudios solicitados por otro colega para su apto cardiovascular para actividad física. El único antecedente que tiene es hipotiroidismo subclínico tratado actualmente con levotiroxina de 50 microgramos, y a la anamnesis inducida pudimos rescatar que ha tenido un aborto espontáneo a los 23 años, que tuvo un embarazo a término, pero complicado con hipertensión inducida por el embarazo en el tercer trimestre y un bajo peso al nacer de su hija. Actualmente está tratada con anticonceptivos orales, duales a microdosis, y refiere también sofocos en las últimas 6 semanas. En sus antecedentes heredofamiliares tiene su padre, que es hipertenso, y su madre, que a los 56 años había tenido un edema agudo de pulmón y actualmente hipertensa. En el examen físico, en la primera consulta, es una paciente de normopeso, pero nos llama la atención su tensión arterial de 132/88. La paciente concurre a la consulta con estudios ya realizados, un electrocardiograma y un ecocardiograma totalmente normales, una ergometría suficiente, negativa, de alta capacidad, de 16 METs, pero nos llama la atención que tiene una hipertensión basal de 135/90 y una reacción hipertensiva en el máximo esfuerzo. Y en el laboratorio trae, lo único llamativo era una dislipidemia leve con un colesterol total de 210, triglicéridos de 170. Ante esta primera consulta, la paciente, nosotros le otorgamos el apto cardiovascular para hacer actividad física, pero con los antecedentes que tenía y con los antecedentes tanto familiares como propios, y la prueba ergométrica que había hecho, le solicitamos para una segunda consulta un mapa. Y en el mapa constatamos que tiene hipertensión tanto en promedio de 24 horas como diurno y nocturno, con un patrón de hiper. Entonces la consulta ahora a la audiencia es si a una paciente de 36 años indicamos tratamiento o no. Y ahora van a poder votar. Exactamente. La idea, gracias Georgie, es hacer una cuestión interactiva. Ustedes tienen la posibilidad de votar. Se indicarían a Andrea tratamiento farmacológico para su hipertensión arterial basado en todo lo que pudieron ver de la primera consulta, con su apto, y con la segunda consulta con este monitoreo ambulatorio, unificando todos los criterios que ustedes consideren. Les damos unos segunditos para votar y vamos a empezar a la discusión posteriormente.
No sé si las coanfitriones están pudiendo ver la votación o si ya han mostrado, ya estamos en condiciones de mostrar la, Resultados. Me los parece que sí. resultados. Estamos compartiendo ya los resultados, 58% sí y 42% no. Apa, está peleadito el asunto, ¿eh? Viene peleadito, peleadito. Entonces, yo voy a dejar de compartir un segundo la pantalla. No sé si, porque le quiero ver la cara y le quiero preguntar al doctor, al especialista en el tema. ¿Se ve la pantalla aún? Perdón. No, no ¿Hola? se ve. No, estamos bien. Ok. Bueno, perfecto. Le quiero preguntar al especialista, a Pablo, cuál es su opinión en relación a esta paciente y si él la trataría, porque acá viene peleado, así que necesitamos que nos desempates, Pablo. Bueno, ante todo, ¿me escuchan bien? Porque como estoy Sí, todavía y bien. pidiendo prestado el lugar para que... y ustedes saben que siempre el wifi institucional nunca es tan bueno. Bueno, a ver, cuando uno tiene una paciente como Andrea, ¿no? Era que se llamaba. Y Andrea, 36 Yo siempre, años. yo siempre digo, lo primero que tenemos que hacer es preguntas. O sea, yo cuando explico cómo evaluar un paciente, le digo un hipertenso como ella, que de reciente diagnóstico, siempre hay que responder dos preguntas. La primera pregunta es, ¿eso no es hipertenso? La respuesta a esa pregunta es sí, es hipertenso. La segunda pregunta es qué. Entonces ahí pensar si es un primario, si es un secundario, si tiene daño órgano blanco, otros factores de riesgo asociados. Entonces, Andrea es una paciente que, si bien es una paciente que eh, ya tiene algún antecedente importante de aborto espontáneo, que no sabemos si tuvo hipertensión o no, si tuvo algo que ver, pero lo más importante de todo, que tuvo una hipertensión inducida por el embarazo eh, anterior, con lo Pablo, tu wifi punta, es malo, tenés ¿eh? mala, te escuchamos cortado. Bueno, por Ok, eso pregunté, lamentablemente no tengo otra forma que hacerlo de esta no, manera. no, no es problema, vamos. A ver, como le decía, tuvo una hipertensión inducida por el embarazo, lo cual habla a favor de una hipertensión. Pero más allá de eso, tiene una presurometría, que es lo que esto diagnóstico, es lo que nos va a responder a si es o no es hipertensión. Y la presurometría es patológica. Y es patológica como puede ser la presurometría de una mujer joven, a predominio claramente diastólico, porque es la diastólica la que está elevada durante todo el estudio durante las 24 horas. Con lo cual, claramente es una paciente que requiere, que tiene diagnóstico de hipertensión y ese diagnóstico está definido. Claro, después si uno empieza a mirar otras cosas, tiene algo que podemos llamar que es el modificador de riesgo, ¿no? Que es esa hipertensión inducida por el embarazo. Bueno, acá está la clasificación de hipertensión, pero ojo con esto, porque es la clasificación de hipertensión de la Sociedad Europea de Cardiología reciente, que hay que ser muy, muy cauto con esto porque ellos tienen esta nueva clasificación de presión arterial elevada y hipertensión como dos entidades diferentes y la verdad que es por lo menos a mi juicio discutible esta Ok, clasificación, una ok, clasificación que no tiene demasiado aval científico. Así de que acuerdo.
Yo Pablo, tomaría... disculpa que te interrumpa ahí. Volviendo al tema de modificadores que vos querías comentarnos en esta chica, ahí tenés para... Bueno, justamente la hipertensión gestacional es un modificador de riesgo específico para la mujer, claramente, y es muy importante tomarlo en cuenta y por eso es muy importante hacer el interrogatorio sobre lo que es la historia gestacional de una paciente, porque la presencia de hipertensión en el embarazo y dependiendo también en qué momento del embarazo tuvo esa presión alta, es importante. Si es una paciente que tuvo una hipertensión gestacional, o sea que tuvo una hipertensión luego del segundo trimestre de embarazo, porque si lo tuvo más precozmente, en todo caso era una hipertensa que se embarazó y es totalmente distinto, porque quiere decir que ya era hipertensa previa, pero acá tenemos una hipertensión gestacional que es el modificador. Y los modificadores aumentan el riesgo de estos pacientes. Entonces, ya es un factor a favor para aquellos que tenían alguna duda sobre si tratar o no tratar a esta paciente. La presencia de un modificador de riesgo nos incrementa el riesgo cardiovascular y lo que define en realidad el tratamiento, una de las cosas que lo define es el riesgo que tiene esta paciente. Y Exacto. claro, uno dice, es una mujer joven, mujer y joven bajo riesgo. Sí, puede ser. Pero fíjense que tiene una dislipemia mixta, con un buen HDL, pero con triglicéridos altos, en una mujer que no es una mujer con sobrepeso, o sea que ya podemos hablar de que probablemente tenga otro factor de riesgo asociado, tiene un colesterol total elevado, o sea, es una mujer que tiene una dislipemia. Discúlpame, Sí, Pablo. Aprovechando esto que vos lo que nos estás diciendo es, no se tratan cifras, se tratan cifras relacionadas al riesgo, y acá hay una trampita que hicimos con Andrea, en realidad, que es un caso real. Andrea tiene 36 años y en realidad no ingresa en ninguno de los scores de riesgo si uno tiene que no, scorizar. por supuesto que no. Entonces, un poquito por eso es que les damos tanta importancia a todo esto que vos estás mencionando de los modificadores de riesgo, ¿no es cierto? Algunos que son relacionados específicamente a la mujer y otros como los antecedentes familiares que tenía Andrea, que claramente tenía por ambas ramas, tanto materna como paterna, antecedentes, ¿verdad? Fuertes, que No, hacen que... pero aparte, Vivi, los pacientes, cuando uno, hablando muy groseramente, porque no es tan exacto, nosotros decimos que si un paciente tiene un padre hipertenso, tiene 40% más chance de ser hipertenso, y si tiene los dos padres, tiene 70%. Bien. Y ella tenía los dos padres hipertensos, incluso uno de los padres había tenido un cuadro vinculado a la hipertensión arterial. O sea, Ujú. es una paciente con mucho a favor de ser hipertensa y acá entra en una discusión que seguramente con los que votaron que no le iniciarían tratamiento farmacológico es la discusión que tendríamos, que es ellos deben haber pensado, bueno, no al tratamiento farmacológico, primero no farmacológico. Y mi pregunta es, ¿cuánto más podemos hacer con Andrea? Es una Bueno, mujer que hace actividad física regular, que no tiene sobrepeso, que ¿cuánto más podemos hacer? ¿Podemos ajustarle la dieta hiposódica? Sí, probablemente podamos ajustarle la dieta hiposódica. No toma alcohol, no toma... O sea, ¿cuánto más podemos hacer? ¿Cuánto pensamos que podemos lograr con un tratamiento no farmacológico? Que no estoy diciendo que no se tenga que hacer, pero lo que yo estoy seguro es que no nos va a normalizar la presión. Y lo que tenemos que tener claro es que la gente tiene que tener su presión normal, no mejor. Y hoy, lamentablemente, en algunos pacientes es todavía más complejo el tema. Hoy todas las guías recomiendan iniciar tratamiento farmacológico precozmente junto con los cambios al estilo de vida. Ya no se perfecto. acabó esa, 6 meses de cambios al estilo de vida, no va Bien. más. Y como decís vos, en una paciente con modificadores de riesgo, o sea que ya podemos decir que es una paciente que a los 36 años ya tiene un riesgo mayor,
me parece que no hay duda que hay que iniciar un tratamiento fármaco. Bien. O sea que 59% a favor de y el resto no. Bueno, y te hago una pregunta más práctica porque tenemos que pasar al próximo caso y te agradecemos un montón toda esta intervención que la encontramos muy valiosa. Viene Andrea y suponte iniciamos tratamiento, habría mucho para hablar de eso, pero no vamos a entrar en ese detalle. Y me dice, yo me estoy controlando con mi reloj y con el tratamiento que me diste, estoy más o menos, me da 120, 130. ¿Qué valor le damos en la actualidad? Te hago un planteo de todos los días cotidiano y que tiene que ver justamente con los avances que vamos logrando, tanto de diagnóstico como terapéuticos para este tipo, la modernidad, el día a día. ¿Qué valor le vamos a dar? Contanos un poquito de eso, por favor. A ver, todos los métodos Kafles, como este que me está diciendo, el del reloj, el del teléfono y el varios más que han ahí, si bien cada día son más precisos y si bien ya ha habido algunas publicaciones con algunos de los métodos Kafles que han demostrado una muy buena correlación con los valores de presión arterial tomados con métodos validados como presurometría o compresión de consultorio, todavía no están ampliamente aceptados y habría que ver con qué, si el equipo con el cual se está tomando le toma la presión es uno de esos que ha dado buena correlación con otros métodos. Hay algunas, no vamos a decir marcas, pero hay algunas marcas que sí tienen alguna validación un poco mayor. Ahora, yo siempre digo una cosa, si a mí un paciente viene y me muestra 20 valores de presión arterial tomados probablemente no de la forma más prolija y todos los valores dicen 110, 70, es muy poco probable que ese paciente tenga 150, 100. O sea, ¿cuándo yo voy a dudar? Cuando hay valores que no tienen una relación entre yo tengo un valor de 110, 70, al rato tengo 170, 90, al rato. Pero si Perfecto. todos los valores están dentro de cierto rango, me parece que hay que darle entidad y probablemente nos esté diciendo que esa paciente tiene un buen control o un mal control si diera lo contrario. Excelente. Bueno, estamos de acuerdo y vamos a seguir discutiendo. Ahora vamos a... Sí, perdón. No, a mí me gustaría preguntarle a Pablo si él con respecto a la anticoncepción de esta paciente modificaría algo que tomaba, tenía una anticoncepción dual. ¿Pensarías que se beneficiaría con una monoterapia? A ver, es muy buena tu pregunta, Sole, porque yo era uno de los temas que lo vi y dije, a ver, ¿cuánto puede estar influyendo la anticoncepción? Y probablemente algo influye porque sabemos que ciertos anticonceptivos tienen un efecto mayor sobre la presión arterial. Yo creo que probablemente si es absolutamente necesario que siga con una anticoncepción, y probablemente así lo sea, que sea una anticoncepción solamente en forma de monoterapia podría ser favorable para esta paciente y tener menos efectos sobre la presión arterial. Así que en una paciente con diagnóstico confirmado de hipertensión, me parece que uno tendría que hablar con el ginecólogo, en todo caso la nota o lo que sea, para tratar de modificar su anticoncepción. Ahí, perdón, gracias Pablo. Ahí Augusto tiene un comentario adicional que me parece que es interesante. Augusto, contanos, en relación a Andrea, porque ya le gustó el caso. Dale, Augustito. Bueno, buenas noches a todos. La verdad que gracias por la invitación y por permitirnos compartir este ratito un martes a la noche y veo que hay una muy buena convocatoria, así que felicitaciones por la organización también. A mí me llama bastante la atención el fenotipo de Andrea, ¿no? Es una persona que hace educación física, a priori debe entrenar también bastante, tiene un peso con un índice de masa corporal de 22 y veo un perfil lipídico donde a priori uno esperaría encontrar un valor de HDL como el que encontramos, pero esos triglicéridos no me cierran del todo. Como decía Pablo, ¿no? O sea, hay algo más escondido en ella, hay algo, no sé si tendrá que ver con algún tema hormonal, llámese tiroideo, con algún consumo de alcohol o de ciertos alimentos. Hay que repetirlos, obviamente, es un único laboratorio, pero no es el perfil. Por lo general, cuando el HDL está alto, los triglicéridos tienden a bajar, no suelen ir de la mano los dos juntos.
para arriba. Y esto es a mí algo que me llama la atención. Me gustaría ver bien dónde estamos parados con sus glucemias. Él, bueno, a priori no tiene un perímetro de cintura aumentado tampoco, pero es una ecografía abdominal a ver si no tiene esteatosis hepática también. O sea, creo que hay algo más que está escondiendo Andrea y todavía no estamos viendo por una cuestión de tiempo y posiblemente lo veamos 5 o 10 años más adelante. Bien, excelente, sí, tal cual. Yo que la seguía a Andrea, te cuento que todo eso pasó, desarrolló una menopausia precoz, se puso gordita, fue un horror, todo fue un horror. No tenemos tiempo ahora de desarrollarlo, pero tal cual. Y hoy en día la sagacidad en la búsqueda dirigida de esta anamnesis dirigida, ver bien qué pasó en sus embarazos, qué pasó con ese aborto. Tenemos miles de herramientas, mirar bien el laboratorio inicialmente. Todas esas herramientas creemos que con inteligencia artificial y demás vamos a empezar a poder mezclar cosas, incluyendo también cuestiones de genómica, ¿verdad? Que hoy en día tenemos biobank enormes en todo el mundo. Entonces, la prevención no es lo antiguo que decíamos, bueno, fuma, no fuma, diabético, no diabético, tiene 300 colesterol, eso es claro. Estamos hablando de gente más joven que ya está mostrando las garras desde antes y justamente es donde queremos apuntar y un poco estos casos que estamos presentando hoy van a eso. Así que, Augusto, te quiero presentar el caso que nos vas a ayudar a discutir vos. Gracias, Pablo, y podés seguir discutiendo porque la idea acá, les pedimos a la gente que esté atenta porque vamos a seguir votando, pero además que si quieren ir haciendo preguntas en el chat, con mucho gusto vamos a intentar rescatar algunas antes de finalizar para poder respondérselas. Así que, si me permiten, les comparto el segundo caso. No sé por qué no me deja, un segundito, compartir. Así vamos a ver el otro caso. Permiso. Allá vamos. Confírmenme, por favor, si se ve la pantalla. Sí, Vivi, ahí se ve. Bueno, ahora sí, la doctora Soledad Castelli nos va a presentar el próximo caso. Ahora vos, Sole. Bueno, el segundo caso clínico es un hombre de 41 años de profesión abogado que consulta para un chequeo cardíaco. Está sintomático, nos cuenta que hace actividad física, tenis 2 veces por semana, como hábitos tóxicos, vapea socialmente y sí que está muy estresado por su actividad laboral. Dentro de sus antecedentes patológicos tiene hiperuricemia y triglicéridos elevados. Y en sus antecedentes heredofamiliares nos dice que tiene un abuelo paterno con bypass aorto coronario y su papá con stent coronarios, los dos a temprana edad. En el examen físico vemos que tiene sobrepeso con un índice de masa corporal de 28, una cintura de 106, la tensión arterial de 124/92 milímetros de mercurio y el resto sin particularidades. Decidimos pedirle un laboratorio para evaluar su perfil metabólico que arroja estos resultados, que tiene una glucemia en ayunas elevada y que tiene un perfil de colesterol alterado, con un HDL bajo, triglicéridos elevados y con un colesterol no HDL y una lipoproteína A también elevadas. Le calculamos su riesgo cardiovascular con los score tradicionales y tanto por Framingham como por el americano o por el Regicor nos dio un riesgo cardiovascular bajo. Con estos datos que tenemos hasta ahora, les vamos a preguntar a la audiencia, también ahí van a poder votar, es qué harían con este paciente, ¿sí? Si le recomendarían medidas higienodietéticas y ya un tratamiento farmacológico con fibratos, medidas higienodietéticas más estatinas o medidas higienodietéticas más fibratos más estatinas. Chachán. Bueno, concéntrense porque es importante. Después le vamos a decir nosotros qué hicimos, obviamente, porque si no, no tiene sentido, pero es importante la votación. Tienen 4 alternativas. ¿Qué hacemos con lo que tenemos? ¿No es cierto? ¿Qué tenemos? Datos clínicos. Este chico viene a hacerse un chequeo y nos comenta, aparentemente es bastante sano, tiene detalles que ustedes valorarán qué importancia darle. Este speech es para que ustedes tengan tiempo de votar y por favor las confitrionas que me digan cuándo les parece que podemos mostrar los resultados, please. Listo, Vivi. Te leo los resultados. Yo no los puedo 43% medidas higiénico-dietéticas más estatinas.
33% medidas higiénico-dietéticas más fibratos y estatinas, 19% medidas higiénico-dietéticas más fibratos e higiénicos dietéticas solas el 5%. O sea, la mayoría medidas Wow, higiénico-dietéticas más estatinas. wow, Bueno, wow, wow. Qué interesante, ¿eh? En realidad nosotros perdimos, nosotros digo, bueno, este es un paciente mío en realidad, y la verdad es que yo el primer día lo puse a hacer dieta y que vaya a correr, a que incremente la cosa, hasta tener, es una trampita también, lo próximo que le vamos a mostrar, claro. porque en realidad definimos buscar aterosclerosis subclínica en este paciente que nos preocupaba por antecedentes, por perfil lipídico y demás. Y lo hicimos un poco, bueno, ya orientados, por supuesto, y porque es un poco la manera en la que trabajamos en prevención, y porque además después queríamos valorar los objetivos terapéuticos. Así que, Sole, ¿querés comentarles qué encontramos? Sí, fuimos en la búsqueda de atero subclínica. Bueno, le hicimos un eco de vasos del cuello que no tenía placas, le hicimos un eco ilíaco femoral que tenía una plaquita estable del 10% en la femoral izquierda y un score de calcio que dio positivo con 16 unidades Agatston solamente en el territorio de la DA, el resto libre. Ahora sí, Vivi, te paso a vos de vuelta la palabra para que le formules a Augusto algunas de las preguntas que nos hacemos cuando recibimos este tipo de pacientes y con esta información que presentamos y con lo que votó la audiencia. Bueno, Agustito, ¿usted qué hubiera votado en esas 4 opciones que teníamos para previo a tener estos datos, o bueno, como quieras, o posteriores, ¿no es cierto? Evidentemente cambia, pero bueno, tenemos los datos, ¿ok? ¿Qué tenemos con este hombre o querés comentarnos, hablar primero un poquito de la importancia de la búsqueda aterosubclínica? Quizás podemos arrancar por ahí, ¿qué te parece? Sí, perfecto. De igual manera, hay algo que me llamó muchísimo la atención. El Diga. 70% de las opciones incluyeron una estatina. O sea, 7 de cada 10 de los que están conectados, con los datos que teníamos antes, sin la subclínica, ya le indicábamos una estatina. Con lo cual, claramente no le creemos a los scores. ¿Sí? En personas jóvenes los calculamos, los usamos, pero no les creemos porque la gran mayoría los trataba incluso con puntajes que no nos avalan, por decirlo de una manera, por guías, o las guías no recomiendan con ese puntaje el tratamiento de la estatina, pues son pacientes que tienen bajo riesgo. Y cuando vemos por qué tienen bajo riesgo, porque tienen 40 años. Y la verdad que no hay muchas más variables. O sea, si vos no tenés el colesterol por las nubes, la presión por las nubes, es muy difícil que un paciente joven tenga un puntaje alto en Exacto, escala que usemos, ¿no? La verdad de acuerdo. que ese es un punto muy, muy interesante y está buenísimo que el concepto sea tratarlos independientemente del puntaje de riesgo. Eso ya creo que es un Importante. broche bárbaro de este paciente, ¿no? Permitime decir algo. Estamos en una audiencia básicamente de cardiólogos, ¿no? Lo que nosotros recibimos en la cotidiana es de otras, por ahí, pacientes que ya han hecho otras consultas y que los han mandado sin nada eterno, medidas higiénico-dietéticas eternas, con poco resultado, o de endocrinólogos, diabetólogos u otras áreas, donde vienen con fibratos, ¿verdad? Entonces, bueno, de paso, me gustaría aprovechar este caso, porque lo más llamativo quizás del perfil lipídico a simple vista de este hombre, ¿no es cierto? Si bien el foco, tal cual vos lo estás diciendo, va para otro lado, son los casi 300 de triglicéridos. Entonces, ¿querés comentarnos algo respecto de la intervención con fibratos que Sí, está bastante todavía, lamentablemente, bien. dando vuelta, porfi? Perfecto. Me tomo 2 segunditos, Vivi, nomás por el tema de la subclínica, que no hice ningún comentario que vos me habías preguntado. Acá. No, bueno, creo que en realidad lo importante de esto es, nosotros estamos acostumbrados como cardiólogos a dividir a nuestros pacientes en prevención primaria y prevención secundaria. Y lo que separa un paciente del otro, de uno de la clasificación, es si tuvo un evento clínico, ¿no? O sea, es la manifestación clínica de una enfermedad que en realidad es la aterosclerosis. Entonces, cuando yo estratifico a los pacientes, ya estoy llegando tarde, porque un paciente con ateromatosis subclínica ya está enfermo, no es un paciente sano. Y acá hay 2 estudios, que uno usa ultrasonido, que es el gráfico de la derecha, con las 2 líneas, la naranja y la verde, y el otro usa score de calcio. Y lo que vemos que cuando hay ateromatosis subclínica y cuanto mayor es,
peor es el pronóstico de estos pacientes. Entonces, si esperamos a que tengan el evento, claramente llegamos tarde y por eso hoy hablamos del perfil o el nombre ateromatoide y su clínica avanzada, para hablar de esos pacientes que tienen prácticamente un riesgo equivalente a aquellos en prevención secundaria. Así que creo que en la medicina poblacional, por ahí no es recomendable hacerle ateromatoides subclínicos a todos los pacientes porque posiblemente no sea costo efectivo, pero si yo tengo un paciente como el abogado que tenemos acá a continuación en este caso, la verdad que ahí yo no hago medicina poblacional, hago medicina individual y cuanto más herramientas yo tenga para poder inclinarme hacia un tipo de tratamiento, incluso hacia un tipo de intensidad terapéutica, poner lo mismo que tenga 16 unidades Agatston como tenemos a que tenga 400 este paciente, ¿no? Son dos cosas totalmente diferentes. Absolutamente. Ahora bien, yendo un Sí. poco a la pregunta de los triglicéridos, Ujú. creo que es re importante ver todo el perfil lipídico, ¿sí? Me parece que uno a veces se centra en el colesterol LDL y la verdad que el perfil lipídico es muy interesante independientemente de lo que hagamos después. Porque acá creo que el 50%, si no hice mal el cálculo, le indicó un fibrato, ¿sí? Pero creo que la importancia de los triglicéridos en este caso es con quién están acompañados, no es el triglicérido en sí. Los triglicéridos circulan en sangre en condiciones de ayunas, digamos, básicamente en VLDL y DL, que son todas partículas ricas en ApoB, ¿no? Que en realidad es la ApoB, la partícula heterogénica, no es solamente el LDL. Lo que pasa es que el 90% del ApoB está en el LDL, salvo excepciones como es este caso. Acá Exacto. cuando vemos, vos marcaste el colesterol no HDL, pero si yo mido los remanentes, que es el no HDL menos el LDL, queda más de 50 y más de 30 yo ya tengo un potencial aterogénico alto. El remanente de colesterol es un colesterol que entra más fácil a la membrana, al subendotelio, por decirlo de una manera, porque no necesita oxidarse para poder entrar, sino que entra en difusión directa, es más inflamatorio. Entonces, cuando yo tengo este valor de triglicéridos, lo que tengo que asumir también es que este paciente tiene otras partículas dentro de los triglicéridos, en este caso colesterol o ApoB, que es lo que le va a generar el potencial aterogénico, ¿no? Y justo hubo dos controversias estas semanas que se presentaron. En una me tocó participar con Pablo, que se publicó en la revista de SAC, y la otra es mucho más interesante porque está en Nordestgaard y Jan Borán, que se publicó en la revista europea ayer, que es si tenemos que darle bolilla a los triglicéridos como factor de riesgo. Y la verdad que creo que son un marcador de riesgo, pero a la hora de tratar lo que tenemos que hacer es bajar ApoB, no bajar Exacto. los triglicéridos. Y los fibratos impactan en ApoB, pero muy poquito. Entonces, por ahí Claro. yo me inclinaría más a tratar una estatina, incluso ezetimibe, que también le va a bajar los triglicéridos, agregar un fibrato con estos valores, porque ningún estudio con fenofibrato, si bien podemos hablar de subgrupos, pero en ningún estudio en líneas generales el objetivo primario se cumplió en términos de reducción de eventos cardiovasculares, ¿no? Exacto, por eso es que estamos conformes con que el 70% haya ido por ese lado y también un poco transmitir esta idea de no solo mirar, si bien LDL sigue siendo el objetivo, empezar a mirar, porque tenía 61 de LDL, ¿cierto? Entonces eso pero bueno, no, toda partículas chiquitas, menor de 70, adentro, al endotelio, así que hay que ampliar un poquito la cabeza y también transmitir estos conceptos de cualitativo, cuantitativo y ahondar un poquito más en el perfil. Entonces, ahondando en el perfil, me parece muy importante porque ese es el otro dato y te voy a mostrar las diapos, Augusto, para que nos cuentes un poquito el tema de qué rol, qué papel le vamos a dar a LPA acá, ¿de acuerdo? No sé por qué no puedo Bueno, compartir. mientras vas poniendo el slide, creo que también es importante marcar en este caso, el no HDL suele ser 30 miligramos de decilitro mayor al LDL. O sea, para Ok. los 60 de este señor yo esperaría 90 y tengo 130. Es decir, tengo más ApoB dando vueltas, tengo más partículas aterogénicas. Si yo me quedo, como bien vos decís, en el 60, me estoy perdiendo, estoy mirando el árbol y no estoy viendo el bosque realmente, ¿no? Y creo Perfecto. que es un punto importante. Y la LPA hoy es la vedette de los lípidos, es la partícula que está de moda, que recibimos muchas consultas de pacientes que vienen incluso hasta con ApoA pensando que es la LPA, ¿no? O sea, seguramente les ha pasado gente que viene con ApoA alta, que un valor normal y creen que es LPA porque alguien lo vio y vienen asustados. Y la verdad que la lipoproteína A creo que es una partícula de la que estamos empezando a conocer todos los días un poquito más y posiblemente en los próximos años sigamos conociendo un poquito más. Y acá tiene un poco que ver
con lo que hablaba Pablo en el caso anterior, ¿no? Con esos modificadores de riesgo. Yo creo que hoy la lipoproteína A, hasta que los estudios no demuestren que reducir la lipoproteína A con una terapia específica para tal fin y que eso se asocie a una reducción de eventos cardiovasculares, creo que todavía no lo podemos considerar un factor de riesgo. Si bien en muchas guías ya figura como un factor de riesgo, me parece que para cumplir la definición de factor de riesgo todavía falta un poquito. Y este gráfico representa justo eso y mezcla un poco lo que vos decías, Vivi, de los bancos de datos genéticos que tenemos. Este es el UK Biobank. Y lo que nos muestra es cómo en el gráfico de barras, sobre todo en la barra de adelante, en la barra azul que está dentro de esa figura cuadrilátera, lo que vemos es cómo a medida que va aumentando el riesgo cardiovascular por los criterios clínicos, en ese caso también un puntaje de riesgo británico, yo voy aumentando el riesgo cardiovascular del paciente a medida que ese paciente va teniendo valores más altos de LPA y pasa en todos los estratos de riesgo. Pero como nos muestra el Interheart, es mucho más importante el impacto del LPA cuanto el riesgo del paciente es más alto. Si el paciente tiene bajo riesgo y tiene un valor muy alto de LPA, posiblemente no impacte tanto en el riesgo cardiovascular de esa población. Vemos ahí, de 5 pasamos no llegamos a 10, o sea, no cambiamos de categoría con valores mayores a 350 nanomoles por litro, que es muy alto. ¿Sí? Estamos hablando del 3% de la población como mucho. Entonces, creo que la importancia va sobre todo en el riesgo intermedio, como muchas veces usamos la función de la ateromatosis subclínica, y ni hablar de en el alto riesgo, que son los pacientes que vemos frecuentemente con otros factores de riesgo asociados, como puede ser la hipercolesterolemia familiar incluso, que tienen eventos cardiovasculares a edades muy tempranas. Entonces creo que la LPA es eso, es un modificador de riesgo hoy. Bárbaro. Y hay que usarlo. Ok. Y ¿querés comentarnos en relación a eso cuál vendría a ser acá ahora para este chico que tiene ese LDL, bueno, esos lípidos que vimos? ¿Cuál sería el objetivo terapéutico? Decimos, bueno, vamos a darle estatinas, porque tiene aterosubclínica, tiene 16 unidades Agaston en la DA y tiene una placa leve en la femoral derecha. ¿Qué objetivo terapéutico buscamos para Marcos? Bueno, y las guías nos recomiendan en este paciente un LL menor a 70. ¿Sí? Basado, te diría, en opinión de expertos prácticamente y en hacer, digamos, distintas inferencias de riesgo, porque no hay ningún estudio clínico que haya evaluado metas específicas, menos en esta población, ¿no? Entonces, lo que no hay dudas es que estos pacientes, cuando tienen más riesgo, cuanto más bajo es el LDL y cuanto más tiempo en su vida tienen el LDL bajo, mejor les va. Esto es un trabajo, el anterior, Vivi, es un trabajo muy interesante de un grupo de California, Batia, que está muy encima de la LPA, debe ser una de las personas que más investiga en Estados Unidos, que lo que muestra es esta duda que se nos genera muchas veces en el consultorio, que por ahí no pasó con este paciente, porque creo que independientemente del LPA ya estábamos inclinados, ¿no?, a indicarle una estatina, pero es qué hacemos con los pacientes que a priori parecen sanos y tienen LPA alta. Entonces, lo que hizo este grupo fue dividir la LPA en tercilos, menos de 30, entre 30 y 49 y más de 50. Recordemos, más de 50 es donde empezamos a considerar valores elevados, en este caso medido en miligramos de decilitro. Y lo que fue viendo es qué le pasaba a esos pacientes acorde a el Essential 7 del American Heart, que hoy es Essential 8, son 8 puntos, que tiene que ver con condiciones básicamente de estilo de vida, valores de colesterol total menor a 200, valores de presión arterial normal y valores de glucemia normal, ¿no? Entonces, lo que vemos es lo mismo que vimos antes en los gráficos. Cuanto mayor la salud del paciente en términos de estos puntos que ellos evalúan, no para ver enfermedad, sino para determinar la salud, independientemente del valor del LPA, mejor les va a los pacientes, ¿no? Entonces, lo que tenemos que hacer es tratar de manejar todo el contexto del resto de los factores de riesgo. Y en la próxima diapo, Vivi, vemos qué hacemos con el LDL, que es un poco lo mismo que mencionaba recién. Cuanto más alto es el riesgo, más bajo debería llevar yo el LDL. Y ellos lo que hacen acá es ver cuánto tengo que bajar para mitigar ese incremento de riesgo que me genera la LPA. Y lo que muestran es dos cosas. La primera es un valor absoluto, ¿no? Pero ese valor depende de cuánto tiempo antes yo empiece a bajarlo. Si yo empiezo a edades tempranas, necesito menores reducciones del LDL. Si yo empiezo a edades tardías, necesito mayores reducciones. Y esto es como todo factor de riesgo por un tema de tiempo de exposición.
Cuanto Exacto. más tiempo de exposición estoy, es como el pack year del cigarrillo. Entonces es Claro. exactamente la misma cuenta. Y la verdad que, a ver, son números que yo creo que no hay que tomarlos como valores absolutos, porque salen de todos modelos matemáticos. Hay que reproducir después los modelos matemáticos en la vida real, pero claramente la importancia de esto tiene que ver con que estos pacientes tienen que ser tratados con las cosas que hoy podemos tratar y el LDL es una. Excelente, así es. Augusto, ¿le pedís a quién LPA? ¿A quiénes le pedís? Para Es dejar el buenísima la pregunta. concepto. Ujú. A ver, yo creo que si podemos usarla al estar predeterminada genéticamente el valor y una vez que vos lo tenés alto, ese paciente lo va a tener alto y una vez que vos lo tenés bajo, ese paciente lo va a tener bajo. Y existe una variabilidad, pero vamos a sacarla del medio en la discusión. Deberíamos pedirla una vez en la vida de las personas a todos nuestros pacientes en los cuales estamos tratando de estratificar el riesgo, sobre todo si yo me tengo que inclinar, ¿en quiénes me inclinaría más? ¿En qué población seleccionaría si no lo puedo hacer a todos? Porque vienen las obras sociales y me dicen, che, Augusto, estás pidiendo mucho esto, es caro, no lo pidas más, entonces vamos a restringir un grupo. ¿En quiénes? Pacientes y familiares de pacientes con enfermedad vascular precoz, ¿no? O sea, en esos pacientes puede ser la causa de la enfermedad vascular precoz. Y creo que ese es el punto más importante. Pacientes que tengo en tratamiento para buscar objetivos de LDL con dosis óptimas y no logro alcanzar el valor esperado para esa dosis. Es decir, si yo estoy usando una estatina de alta intensidad y espero una reducción del 50% y tuve un 20%, un 30% de reducción, recordemos que la LPA tiene ApoB, entonces puede estar interfiriendo en los valores y yo por ahí no estoy alcanzando mi objetivo porque tengo LPA alta. Entonces creo que esos dos grupos para mí son muy, muy, muy importantes. Y después, todo paciente en riesgo intermedio en el que yo esté buscando alguna herramienta más para apoyarme o ayudarme en la decisión de ir para adelante o no en términos de tratamiento, ¿no? Creo que ahí no hay dudas. Excelente. Gracias. Bueno, y ahora para ir cerrando este tema, una votación más. A ver, así no se me duermen, por favor. Nadia, mostranos, Augusto, vamos a opinar, todos vamos a opinar, si le daríamos aspirina a Marcos. Marcos entonces tenía LPA elevada, ese perfil lipídico que hablamos, esa aterosubclínica realmente muy leve. Entonces la pregunta es, ¿quiénes le dan y quiénes no le dan? Acá o sea, 80 y... Bueno. 75-25. Bien, No, está estamos por ahí. Digamos que la mayoría se inclina para no dar aspirina, ¿verdad? Vos compartís ese criterio, querés hacernos un comentario, tenemos algunas diapos para ilustrar esta cuestión. Sí. No, está buenísima la pregunta y la aspirina hoy es un tabú. Le damos aspirina a todos antes, después pasamos a no darle a nadie. Y me parece que van apareciendo algunos grupitos en los cuales pensamos en la aspirina. Yo creo que uno tiene argumentos para poder indicar aspirina y tiene argumentos para no indicarla, en este caso, y depende mucho de hablarlo con el paciente, explicar que usar aspirina también tiene un riesgo, explicar que ese riesgo puede ser mitigado si uno evita medicación concomitante, porque la verdad que cuando uno da un anticoagulante está muy encima de lo que toma el paciente, pero cuando uno da una aspirina no está encima del resto de las cosas que toma, ¿sí? Entonces creo que esas cosas son importantes. Entonces, ¿por qué uno diría yo puedo o no puedo dar aspirina? Tengo ateromatosis subclínica. Nosotros vimos que los pacientes con ateromatosis subclínica tienen más riesgo cardiovascular. Y hay estudios de vuelta con modelos matemáticos, en este caso, en esta diapositiva está un estudio que se hizo con datos registro MESA, que fueron 6.500 pacientes más o menos, que por decir una manera, por puntaje, solamente el 5% de esta población era candidata a recibir aspirina. El 95% restante no, todos pacientes en prevención primaria. Recordemos, MESA es un estudio que evaluó la utilización del calcio coronario, lo dividieron en 4 grupos y ellos aplicaron al modelo los porcentajes de reducción de riesgo de MACE y de incremento de sangrado del último metaanálisis que incluyó todos los estudios más recientes de aspirina, que era 12 de reducción y 42 de incremento, ¿no? Entonces, en la próxima BIVI, lo que vieron es que en no hay que dar la aspirina a toda la población, pero fueron viendo que los pacientes que más calcio tenían y por encima de 100
el beneficio clínico neto era positivo, es decir, el NNT superaba al número necesario a dañar. En este caso, el paciente tiene 16, no lo abordaría por este lado y este estudio me lo excluiría un poco de la aspirina y uno podría decir, che, con 16 de Agaston no tengo que dar aspirina. Próximo. Y en este caso tuve la suerte de participar con parte de los autores del grupo anterior. Nosotros dijimos, estábamos en una reunión y dijimos, che, nosotros usamos mucho más ateromatosis por ultrasonido que por tomografía. ¿Por qué no vemos qué pasa con lo mismo? Y acá se juntaron la base del MESA y del ARIC, se hizo lo mismo, se aplicó un puntaje a nivel del Doppler carotidio, era un puntaje que iba de 0 a 6 puntos, mirando las dos carótidas, 3 puntos de cada carótida, 1 punto por placa en carótida común, 1 en bifurcación y 1 en carótida interna, es decir, 3 de cada lado, daba 6 el máximo, y lo que se vio es que en este caso, con 2 placas o placa en 2 territorios carotidios, el beneficio clínico neto favorecía la indicación de aspirina. Este paciente tampoco tiene ateromatosis carotidia, pero tiene plaquitas femorales. Entonces, a mí lo que me hace ruido es en un paciente de 40 años, primero tengo calcio, no debería tener. Puedo llegar a tener seguramente placas blandas abajo de todo eso. Y la placa blanda es la que se va a beneficiar también con la aspirina. La placa dura no se rompe, la que se rompe es la blanda. Y estos pacientes son proclives a trombosis y la LPA, además de ser proterogénica, es protrombótica. Entonces, ahí tengo otra variable más con la cual yo me podría apoyar para utilizar aspirina. Y en la última diapo, Vivi, vemos un poco, hay varios estudios desde el principio de la década del 2000 con el estudio de mujeres de Ritker, donde vemos que los pacientes con LP alta, cuando se hace el análisis de subgrupo en estudios que reciben aspirina como estrategia de prevención cardiovascular, los pacientes que tienen LP alta con respecto a los que tienen LPA baja son los que más beneficio tienen a favor de la aspirina. E incluso este estudio, que es el ASPRI, es un estudio que, si ustedes recuerdan, fue un estudio negativo para aspirina. Pacientes añosos, aspirina en prevención primaria, no hubo beneficio clínico neto, pero lo que hicieron fue después evaluar muestras que tenían guardadas y evaluaron aquellos, en este caso, variables que se asocian a niveles elevados de LPA. Y lo que se vio que pasa lo mismo que veíamos en el resto de los estudios. Los pacientes que tienen LPA elevada tienen un beneficio clínico neto a favor de la aspirina. Tiene plausibilidad biológica esto porque la LPA es proterogénica. Lo que pasa es que todavía no tenemos un ensayo clínico randomizado que haya evaluado esta estrategia para recomendarle líneas generales. Pero a priori, toda la evidencia va para el lado de que si yo uso aspirina en prevención primaria en pacientes con LP alta, tengo más impacto en términos de reducción de riesgo, e incluso empiezan a aparecer estudios en prevención secundaria donde uno podría extender la doble antiagregación en pos de reducir el riesgo cardiovascular. Buenísimo. Bueno, muchísimas gracias. La verdad es que le hemos sacado el jugo. Si me permiten rápidamente, vamos a hacer como un pequeño cierre de ambos casos, de André y de Marcos, donde, bueno, como vimos, estuvimos valorando el impacto de la genética, que lo valoramos, como dijimos, por de pronto, nada más que con los antecedentes, pero que juega un rol súper importante. También vimos que ambos pacientes, en teoría, eran de bajo riesgo, así que yo considero que recibir estos pacientes es una oportunidad terapéutica de intervención para nosotros, no quizás para tratarlos a todos, pero sí para seguirlos y eventualmente, bueno, ir definiendo, ir apuntando, afinando la puntería y, como dijo Augusto, digamos, siendo muy, muy más precisos y haciendo una medicina no poblacional, sino personalizada, que es un poco la propuesta. En Andrea, en particular, como discutimos con Pablo, la importancia de los factores incrementadores asociados al sexo, que pudimos hablar un poco, un tanto poco, pero también podríamos hablar de menopausia, perimenopausia, menopausia precoz, un montón de otras cosas, y en Marcos le sacamos el jugo al riesgo asociado a lipoproteína pequeña, donde hemos, creo, aprendido y tomado una serie de conceptos muy importantes. Y para no omitir dónde vivimos y dónde estamos parados, también prestarle atención a todo lo que son los factores psicosociales, el estrés, qué rol juega el vapeo, ese sobrepeso leve que tiene Marcos a los 40 años, etcétera, para realmente hacer esto que es la forma que creemos que hay que hacer prevención, que es
justamente el abordaje global. Por eso íbamos a esto. Y básicamente acá, y lo más importante, creo que tenemos que vencer la inercia médica, donde, bueno, vemos gente que es joven, está teóricamente sana, pero bueno, tenemos suficientes herramientas que nos permiten ir un poquito más allá. Cada vez vamos a tener más, tenemos que estar abiertos a las nuevas tecnologías, de las cuales hoy no hemos podido hablar demasiado porque es un tema para hablar mucho, pero bueno, la cosa sigue. La prevención cardiovascular probablemente sea el área que más se va a desarrollar ahora, porque por cuestiones de costo-efectividad, todo el mundo está interesado en que la gente viva mejor sobre todo y más. Y es por eso que el approach que queremos hacer, este approach integral, incluye una serie de datos que ya valoramos, clínicos, lo que consideramos el exposoma, las ómicas, ¿no es cierto?, la genómica, la proteómica, la epigenómica. El rol de las imágenes lo estuvimos discutiendo en ambos pacientes y ustedes vieron cuánto nos aporta, ¿verdad? Y la inteligencia artificial, sin lugar a dudas, esto nos va a permitir tener mejoras tanto diagnósticas, pronósticas, terapéuticas más adecuadas, poder hacer esto, individualizar realmente qué tratamiento requieren nuestros pacientes y no sobretratar ni subtratarlos, ¿verdad? Queremos cerrar con algunos mensajes claves, después vamos a ver si tenemos tiempo de hacer algunas preguntas que puedan haber provenido del público, estamos bastante bien con el tiempo. Ya dijimos, y el riesgo cardiovascular es continuo, no es el día antes y el día después del evento, y bueno, esa diapo de Ferenc, que es un defensor de la exposición a lo largo de la vida, nosotros no es que nos pasó hoy, sino que veníamos con factores de riesgo en la mochila y de repente ocurrió un evento y nosotros queremos obviamente llegar mucho antes, así que considerar esto. Que los scores de riesgos, por supuesto que sirven, y por supuesto, sobre todo a nivel poblacional, y el que es alto riesgo, tenemos que caer con toda la fuerza en la prevención para justamente evitar eventos si llegamos, o también tratar, obviamente, con más intensidad aún en prevención secundaria, que le llamamos, ¿verdad? Pero claramente esto es limitado y no nos podemos quedar con que ambos, estos pacientes, eran de bajo riesgo. Darle cada vez más importancia a estos factores incrementadores que la ciencia va mostrando cuáles son, LPA, factores relacionados al sexo, lo psicosocial, etcétera, etcétera, y el concepto del riesgo a lo largo de la vida. Eso es muy, muy importante. Esto nos va a llevar, como ya vimos, al enfoque personalizado, el rol de las imágenes, la nueva tecnología, nos tenemos que hacer amigo de eso, porque en realidad queremos que la prevención cardiovascular sea lo más precisa posible, que sea práctica y evidentemente costo efectiva a nivel global. Bueno, yo no las estoy pudiendo leer. Quiero, antes que nada, agradecer el espacio, al servicio y no sé si... Tenemos 5 minutos y hay un par de preguntas que que nos preguntan acerca de la utilización o del rol de los omegas, y no sé si había una de ácido bempedoico, pero de omega seguro que leí. Bien, bueno, rol Para este de paciente, creo que hablando de omega estamos hablando de icosapento etilo, ¿no? Entonces, la verdad que no es el paciente que se incluyó en el Reduce-It. El paciente Reduce-It eran pacientes en prevención secundaria o pacientes con diabetes y otros factores de riesgo. No es el caso de Marcos. La verdad que hay muchas críticas y muchas cuestiones, que yo creo que es un estudio que es interesante. No sé, no sería mi primera ni mi segunda opción, si bien a la gente le gusta usar omega 3. Y además hay una cosa que es muy importante, Reduce-It usó 4 gramos de icosapento etilo y nosotros acá tenemos presentación de 0,5 y de 1. Es decir, lo que podemos hacer es acercarnos un poco más a la dosis del jelly japonés, que era 2 gramos día. La verdad que yo no le daría 4 gramos de icosapento etilo a Marcos. Creo que no hay evidencia que baje en este perfil de paciente los eventos cardiovasculares tampoco. Gracias, Augusto. Una pregunta. Ok, una pregunta para Pablo, porque no pudimos hablar de la terapéutica que le podríamos, dijimos, todos estuvimos más o menos de acuerdo en tratarla a Andrea.
Yo quiero preguntarte, Pablo, si en ella, con ese mapa y con esos antecedentes y demás, vos encararías un tratamiento farmacológico de entrada combinado o no, y un poco que nos refuerces ese concepto, por favor. A ver, es muy interesante la pregunta, Vivi, porque en realidad una cosa es lo que dicen las guías acá y otra cosa es la práctica de todos los días. Yo creo que la mayoría iniciaría el tratamiento de la ansiedad con una monoterapia. A pesar de que probablemente si vos tomaras las guías te dirían y habría que usar combinaciones. Yo quisiera que si realmente con toda sinceridad levantáramos la mano, ¿cuántos iniciarían con combinación de fármacos en ansiedad? Yo te puedo asegurar que en la realidad no lo iniciarían con combinaciones. Y la verdad es que yo creo que particularmente, yo creo que en Andrea iniciaría con una monoterapia y lo que sí haría lo mismo que le digo cuando cada vez que hablo de tratamiento. No tardaría en combinar si creo que no hay una respuesta adecuada. Y alguien en el Ok, chat preguntó que yo le respondí directamente con qué iniciaría el tratamiento. Y acá hay otra cuestión que ahí está. probablemente genere algún tipo de tema que es, muchos dirían, no hay que iniciar con un IECA o un ARA2 porque es una mujer en edad fértil. Sí, pero es una mujer en edad fértil que Exacto. toma anticonceptivos y que tiene la suficiente capacidad intelectual como para poder definir. Entonces, yo creo que no se le puede privar de probablemente los fármacos con mejor efecto preventivo por una cuestión, no, está en edad fértil. Yo creo que lo inicial tendría que ser un IECA, un ARA2, hablando claramente con ella sobre los riesgos eventualmente en caso de quedar embarazada, y como opción, probablemente la segunda droga podría ser amlodipina. Gracias. Excelente. Bueno, gracias porque además eso es lo que hicimos y me dejas tranquila, porque además les cuento, Georgia estuvo re suave, pero en realidad a Andrea se le murió su mamá en ese edema agudo de pulmón hipertensivo. Entonces ustedes no saben el terror que tenía esta chica. Y esta chica realmente hizo todo el caminito. Incluso hay una pregunta que voy a aprovechar al que quiera responderla, bueno, un poquito quizás más para aplicado al caso de Marcos, de la utilidad de agonistas GLP-1 en este grupo de pacientes, porque en realidad, en el caso de Andrea, puntualmente después ella en su perimenopausia, que fue bastante precoz, también desarrolló una obesidad. Y entonces, bueno, ¿qué rol juegan estas nuevas drogas? ¿Quieren contarnos un poquito? No hemos hablado en particular esto porque no eran el perfil de pacientes. Bueno, Marcos un poco. No sé, ¿alguien quiere hacer un comentario al respecto? Si no, lo hago yo. Que bajar de peso. Chao. Bueno, hacelo vos si querés. Yo creo que tiene que bajar de peso, Lo voy a Marcos. Usemos la herramienta que quieras. Sí, exactamente. Yo en realidad creo que Marcos tiene un sobrepeso ahí borderline. Creo que evidentemente el agonismo GLP-1 agregaría quizás reducción en inflamación, pero yo primero intensificaría probablemente ejercicio y demás y vería, ¿no es cierto?, cómo responde al respecto. Creo que desde el punto de vista farmacológico, teniendo atero subclínica, aunque sea leve, preferiría darle estatinas o estatinas y ezetimibe y intentar impactar en los triglicéridos también, reforzar el concepto de la importancia de la quema de ácidos grasos mediante actividad física, y total eso lo tomamos. Si después vemos, porque el otro punto fundamental en el cual fallamos grosso mal, es que no damos ejemplo y no seguimos a nuestros pacientes, no damos ejemplo en nuestras propias vidas y no seguimos a nuestros pacientes. Entonces, acá es una cuestión de seguimiento. Yo le doy la chance de hacer ejercicio, etcétera, intenso, revaloro el perfil, veo si los trigli bajaron o no, si pudo bajar de peso y no dejo de pensar la herramienta, pero me parece que no iría de una con Marcos a inyectarle un semaglutido o a darle vía oral, sinceramente. Podemos discutirlo, pero creo que hay otras cosas que son más importantes. Esta propuesta europea de escalonar, me parece que el tema del peso es muy importante, de hecho lo trabajamos y mucho, pero inicialmente yo primero establecería el tratamiento lipídico en este chico y después, si no funciona con higiénico-dietéticas, esa es mi opinión personal. No digo no, sino que digo, esperaría quizás un poquito.
El jefe Está bien. Moreira, que ahí seguro quizás opinaría distinto, y bueno, porque nos gusta pelearnos, nos gusta, este Ateneo es para pelearnos. Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta, porque no queremos cansarlo, estamos en horario, y la verdad es que creo que ha sido más que rica la discusión. No sé, chicas, ¿tienen alguna otra? Y si no, vamos a cerrar. No, me parece que no. A ver. Bueno, en honor del tiempo y de que todos están ocupados y de que es martes y de que hemos sacado mucho provecho a esto, Pablo, Augusto, millones de gracias. Espero que se hayan divertido un poco y les agradecemos todos los conocimientos volcados, y a la audiencia esperamos que hayan podido rescatar algunos conceptos y sobre todo entender esta cuestión de la importancia de la prevención cardiovascular en nuestro trabajo cotidiano, y cuánto hay para seguir aprendiendo y estudiando en esta área. Así que bueno, nos encontraremos en futuros eventos, si Dios quiere. Muchísimas Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias. Chao. Buenas noches. Saludos. Adiós, adiós.